día nos encontramos con el licenciado Ciro Quintero, quien es especialista en ondas de choque y uno de los miembros de la Sociedad Internacional de Agentes Electrofísicos en Venezuela. Ciro, cuéntanos desde cuándo Venezuela es miembro de esta organización. Son dos eventos importantes. Primero fue en el 2022, cuando se hizo la solicitud desde la Federación Venezolana de Fisioterapeutas a la Sociedad Internacional de Agentes Electrofísicos para incluir a Venezuela dentro de este subgrupo de especialización. En su primera reunión se aprobó el ingreso de Venezuela junto con Chile y entonces fuimos nombrados miembros electos. Miembros electos es que ya formamos parte de la sociedad, pero todavía no tenemos la opción de poder contar con voto para participar en las decisiones que se tomen. Pero sí, podíamos estar ya presentes en las reuniones y parte de la ICEAP. Ya para el año pasado, en el Congreso Mundial que fue en Japón, donde se reunieron todos los subgrupos, hicieron todas las reuniones, entre eso ICEAP, entonces se discutió ya la parte final de ingreso, donde se aprobó tanto Venezuela como Chile, y ya somos miembros plenos de ICEAP. Es decir que formalmente somos miembros plenos de ICEAP desde el año pasado. ¿Por qué es importante que Venezuela forme parte de esta organización internacional de agentes electrofísicos? Bueno, lo primero es porque la World Physiotherapy ha creado estos subgrupos de especialización y están invitando a todos los países a que se incorporen a través de sociedades locales. Entonces es muy importante que Venezuela también, que somos parte de la Mundial y ahora somos parte de la ICEAP, participemos de manera activa en estas actividades que hacen estas organizaciones nuestras internacionales. En segundo lugar, es muy conocido dentro del gremio que justamente los agentes electrofísicos es una de las áreas más discutidas por los últimos 10 años y de alguna manera se ha intentado como que desplazar esta herramienta terapéutica y entonces esto hace que se fortalezca muchísimo más el uso, no solamente por usarlo, sino que la Sociedad Internacional de Agentes Electrofísicos establece lineamientos científicos que demuestran que estas son herramientas propias de la fisioterapia, que son efectivas y que además contribuyen a actualizar en lo que es la aplicación de estas herramientas. Ser parte de la ICEAP nos ayuda mucho porque nos acerca a ese organismo que justamente está para promover, para actualizar, capacitar, informar y defender estas herramientas terapéuticas que son propias de la fisioterapia. ¿Qué aparatos conoces tú que están incluidos en esta organización? ¿Usa el fisioterapeuta o son del uso exclusivo del fisioterapeuta? O si conoces que hay algunos que no están dentro de este organismo que nos representa. Sí, ciertamente se están haciendo ahorita una especie de encuesta, la ICEAP lo ha venido haciendo con respecto al uso de todas las herramientas que se utilizan como agentes físicos, de todas. Entonces, hay una investigación que se está haciendo ahorita, se ha pasado ese cuestionario a todos los representantes de ICEAP para que entonces hablemos sobre estos temas y se haga un consenso. Eso se está haciendo. Buenísimo, excelente. Se está haciendo porque ciertamente la World Physiotherapy, en los principios fundamentales de fisioterapia, en los conceptos, donde también se establecen las herramientas terapéuticas, pues ahí aparecen gran parte de las energías físicas que utilizamos. Y entonces la ICEAP está haciendo este consenso para poder afirmar que estas herramientas son nuestras, son de la fisioterapia y que nosotros tenemos competencia plena en utilizarlas y que podamos hacerlo de la manera más efectiva para el beneficio del paciente. Exactamente. Hablando específicamente de las ondas de choque, que es allí donde tenemos un tema con el área médica en relación a que proponen que los fisioterapeutas no hagan uso de las ondas de choque focales. Sí. ¿Hay algo que diga que no podemos hacer uso de las ondas focales o por qué? No, y eso también se ha discutido mucho en ICEAP. Te cuento que hace un par de años se envió incluso desde la ICEAP un comunicado al Ministerio de Salud de un país donde se le estaba negando al fisioterapeuta el uso de la onda de choque. Entonces ICEAP hizo un comunicado, se envió... Las focales. En general, porque ninguna de las dos estaban siendo permitidas. Entonces se envió esa comunicación a ese país y se resolvió ese problema por eso. Claro, en ese país no existía o no existe ley del ejercicio de la fisioterapia. Okay. Es una cosa que, por eso ICEAP interviene de manera efectiva en ese aspecto.
La limitación del uso de la focal lo establece una sociedad médica internacional de ondas de choque, que es la Sociedad Internacional Médica de Tratamiento con Ondas de Choque, donde en 2016 y 2017, porque antes no era así, se estableció que las ondas focales las pueden utilizar los médicos, mientras que las ondas radiales o de presión radial, médicos, fisioterapeutas, enfermeras y otros profesionales del área de la salud. Eso, por supuesto, generó un conflicto porque esa resolución genera una controversia importante con lo que establecen nuestras organizaciones. Entonces, realmente es una posición de una sociedad científica que ciertamente tiene derecho a ser una especie de organización y de normativa dentro de su instituto, dentro de su funcionamiento, y una normativa de quienes forman parte de esta sociedad, pero tenemos que también tomar en cuenta que tampoco pueden atropellar o prohibir lo que está establecido por organizaciones científicas de otros profesionales del área de la salud. Y por las leyes incluso de algunos países. Mucho más, porque es allí donde se puede resolver esta controversia. Porque si en Venezuela nuestra ley del ejercicio, como tú muy bien lo sabes y lo explicaste no hace mucho en una entrevista, nos da el derecho legal de utilizar energías físicas con fines terapéuticos, entonces la limitante la pone la ley, no las sociedades científicas en este caso. Absolutamente. Entonces muy probablemente ese artículo o esa regulación en Venezuela no aplica. No aplica. Entonces, por supuesto, eso es una controversia. A mí no me gusta hablar de respeto o irrespeto porque eso genera más conflicto. Creo que es más una controversia que se va a ir aclarando en el tiempo porque ya en el mundo, y yo que he conversado con colegas en otras partes, en otros países, están utilizando las ondas focales y punto. Absolutamente. Y con todo el derecho que nos otorgan nuestras instituciones y las leyes de ejercicio en cada país. Así es. Bueno, vamos a entrar en el campo específicamente de tu especialidad, porque Ciro tiene más de una década usando las ondas de choques que han tenido como su cambio a través de los años. Entonces me gustaría que hablaras muy conciso, muy específico para que las personas que nos vean, los fisioterapeutas, incluso los pacientes que se interesan en saber muchas cosas de las ondas de choque porque están muy en boga actualmente. ¿Por qué antes las ondas de choque eran usadas solamente por el gremio médico, hace 10 años atrás, y que la parte de rehabilitación no las usaba? Bueno, era más un mito, realmente. Era un mito. Porque, como te digo, antes del 2016, incluso la misma Sociedad Internacional no tenía ninguna regulación con los profesionales. Tú ibas, te certificabas y como profesional del área de la salud podías aplicar focales o radiales. Sin embargo, después de esa resolución donde se hizo esa pequeña regulación de la onda focal, entonces se creó un mito de que nosotros no podemos utilizar ninguna. Y entonces ese mito se expandió, donde incluso se le negaba al fisioterapeuta en un tiempo utilizar la onda radial. Eso, repito, es un mito que se ha venido ya desmontando. Ya el fisioterapeuta puede utilizar la onda de choque, la radial, vamos a decirlo así, bajo el libre ejercicio que nos da nuestra profesión, utilizándola ampliamente, sumándola como un agente físico más y aplicarla en el momento en que el fisioterapeuta considere que la puede aplicar. Recordemos que la onda de choque es una energía física, no es un fármaco, por ejemplo, es una energía física que pertenece al fenómeno acústico y que se propaga a través de una onda de tipo mecánica para activar efectos biofísicos propios en nuestro organismo. Nuestros agentes físicos de muchas características, entre ellos están los agentes físicos acústicos y mecánicos, entra entonces la onda de choque dentro, para la redundancia, de esa clasificación. Es decir, estamos hablando de una herramienta más de la fisioterapia. Estamos hablando de una herramienta donde los fisioterapeutas estamos convocados a conocerla, a aprenderla y aplicarla. ¿En qué casos se usan las ondas de choque? Ahorita tienen mucha aplicación. Inicialmente se utilizaron en el área urológica para romper cálculos renales y de ahí ha venido una serie de descubrimientos de su aplicación y principalmente de la urología pasó al área musculoesquelética. Todas las tendinopatías o lesiones del tejido musculoesquelético, tendones, músculos, tejido óseo, articulaciones y ligamentos pueden ser tratadas con ondas de choque, tanto radiales como focales.
Actualmente ha venido aplicándose ondas de choque en el área neurológica, en pacientes con Parkinson, pacientes que ya tienen una rigidez importante que los limita funcionalmente. Bueno, hemos tenido experiencia extraordinaria con la onda de choque, sobre todo el radial, en el uso o en la aplicación de estos casos donde se disminuye notoriamente la rigidez del paciente y el paciente tiene un comportamiento o una función muchísimo más productiva. Y también se está utilizando también en el área urológica, o si antes era solamente en el área para romper un cálculo renal, hoy se están utilizando en alteraciones de la disfunción eréctil y también en el síndrome de Peyronie en el hombre. Okay. Las ondas de choque en la parte musculoesquelética para el dolor específicamente. Háblame de eso, sí, y sus indicaciones precisas o su aplicación. Sí, fíjate, cuando tenemos una lesión crónica que queremos activar un proceso de reparación, no solamente el tema de reparar el tejido, sino que evidentemente el paciente tiene un dolor y tiene un dolor crónico que incluso hace que los sistemas sensitivos estén sensibilizados. La onda de choque también interviene en la disminución del dolor porque hace una liberación de esas sustancias irritativas de los nociceptores. El evento mecánico logra liberar esas sustancias de los nociceptores, por lo tanto cambia de manera inmediata la información que llega a los centros superiores. Ya por ahí comienza a haber un cambio de información y además el mismo impacto que se genera sobre la estructura hace también que se activen procesos neuromoduladores propios del manejo del dolor. De manera que tanto por la vía química, tanto por la activación de neuromoduladores, nosotros podemos encontrar con la onda de choque una disminución bien importante del dolor. Okay. En relación a que yo oigo muchísimo pacientes que me llegan y me dicen, me dijeron que con las ondas de choque se me quitaba el dolor en una sola sesión. Bueno, eso también es un mito, porque además varía muchísimo. Sí puede pasar, ¿de acuerdo? Puede pasar que el paciente se vaya sin dolor y puede pasar que a las 4 horas el paciente pueda conseguir otra vez algo de dolor. Eso es esperado dentro del tratamiento. Incluso esa disminución del dolor puede tener hasta 4 o 5 días de permanencia y es por ello que el paciente no se puede dejar solo hasta la próxima sesión. Es por ello que el paciente tiene que mantenerse en el tratamiento fisioterapéutico porque el paciente post onda de choque puede responder de diferentes maneras y nosotros dentro de la fisioterapia tenemos herramientas para responder a esas diversas, vaya a redundancia, respuestas que tiene el paciente. Entonces, con respecto al dolor, sí, hay pacientes que en el momento que le estamos aplicando el tratamiento, incluso cuando estamos aplicando, estamos impactando, el paciente siente dolor, al cabo de unas 50, 100 ondas, el paciente comienza a sentir un cambio en la intensidad del dolor y lo tolera muchísimo más hasta el momento que desaparece. Ok, hablamos de cuál dolor, del dolor agudo, del dolor crónico, de ambos. Bueno, pueden ser ambos, ¿no? Porque obviamente el paciente ya tiene dolor de la estructura. Pero en el momento que nosotros aplicamos la onda de choque, que es un evento mecánico, evidentemente activamos mucho más ese dolor. ¿Okay? Entonces podemos trabajar, podemos generar una acción aguda. El tratamiento principalmente va dirigido a las lesiones crónicas. Hoy en día se están haciendo estudios para la aplicación en lesiones agudas. De hecho, tenemos un gran amigo en Argentina, el colega Javier Krupnik, que acaba de hacer su tesis doctoral en fisioterapia y su trabajo fue aplicar ondas de choque en lesiones de los isquiotibiales, en lesiones agudas en los isquiotibiales. Y ha tenido una respuesta bien interesante y muy satisfactoria en ese proceso agudo. Pero generalmente se están aplicando en los procesos crónicos. ¿Cómo es la aplicación? ¿Es todos los días, una vez a la semana? ¿Cuántas sesiones? Sí, hay un protocolo que estableció justamente la Sociedad Internacional que se aplica en 3 sesiones, una semanal. Tienen de 3 a 6 sesiones, una semanal. Sin embargo, también hemos visto en la experiencia, y eso también se está promoviendo, que en el momento que nosotros aplicamos una onda de choque y ese paciente comienza a tener una respuesta muy satisfactoria, sobre todo del dolor, entonces nosotros no hacemos la onda de choque de manera a la semana siguiente, sino que damos un poco más de tiempo, porque muchas veces nos ha pasado que el paciente viene muy contento porque se disminuyó el dolor de una manera importante y viene muy contento a hacer su segunda sesión, nosotros muy contentos de hacer su segunda sesión, pero en lo que aplicamos el tratamiento, pues resulta que se reagudiza el caso y el paciente vuelve a tener dolor
Y desde el punto de vista cognitivo, cuando manejamos el dolor, es muy importante cómo el paciente está viviendo su experiencia, tanto del dolor o del alivio del dolor. Y por lo tanto, entonces, cuando hacemos una aplicación y el paciente tiene alcanza un 60, un 70% de disminución del dolor, nosotros podemos esperar una segunda sesión, 15 días o simplemente no hacer más. Y mantener al paciente con otras estrategias terapéuticas, aprovechando su disminución del dolor y aprovechando para aplicar otras herramientas que van a favorecer también en la recuperación de esa estructura, incluso en definitivamente abolir el dolor y que el paciente pueda nuevamente a tener su función y su movimiento de manera adecuada. Para cerrar un poquito, hay muchos pacientes que me preguntan los costos. No es que vamos a hablar acá de los costos específicos de la aplicación de estos aparatos, pero me gustaría tu opinión acerca de este tema, porque no es tan fácil para algunas personas acudir a los centros de rehabilitación en donde les coloquen cada uno de estos aparatos y no sé cómo es el manejo de la parte del costo. Pues. Sí, ciertamente, fíjate, por ejemplo, el tema de la onda de choque, estamos hablando de que es un equipo que tiene un consumible, ¿de acuerdo? Es decir, hay una pieza del equipo que se desgasta y que hay que reponer. A partir de ahí es que se comienzan a establecer los costos del tratamiento, tomando en cuenta de que hay que reponer una pieza y esa pieza pues, bueno, tiene un valor que hay que tener. Eso hace que el costo sea un poco más elevado del costo de lo que es una fisioterapia, digamos, convencional. Sin embargo, tomando en cuenta que el reto es que en una sesión nosotros podamos resolver el problema o en gran parte resolver el problema y luego integrar las otras series de herramientas para potenciar esa respuesta, entonces hace que la onda de choque aplicada una o dos veces sea mucho más viable que hacer un protocolo de 4 a 6 sesiones. Entonces, por supuesto, todo va a depender de la respuesta que va a tener el paciente, pero efectivamente el equipo, tomando en cuenta que tiene una pieza consumible que se desgasta, que en cualquier momento hay que reponerla, entonces por ahí se establecen una serie de costos que terminan pues dando un precio final del tratamiento. Ok, bueno, para finalizar, Ciro, me encantaría que te dirigieras a los fisioterapeutas, sobre todo a los que están comenzando en el campo de trabajo o los que están estudiando, y le dieras una reflexión en cuanto al campo de trabajo, en cuanto a lo que hemos hablado acá de lo que son los diferentes aparatos, en lo que son las ondas de choque, en lo que es la World Physiotherapy, en lo que es la ICEAP. Correcto. Sí. Bueno, muy importante entender que tenemos una profesión muy amplia, una profesión que tenemos un abanico de herramientas terapéuticas que son todas válidas y que debemos aprender a utilizarlas todas, porque todas las podemos aplicar. No solamente quedarnos en una sola área de práctica, sino que entender que todas estas herramientas pueden incluso encontrarse y apoyarse unas con otras. Muy importante para el gremio mantenernos siempre en constante estudio, en investigación, en hacer razonamiento de lo que leemos, en no creer mucho en lo que se habla en Instagram y entender que si tenemos instituciones o tenemos organismos, organizaciones científicas que todavía avalan nuestros procedimientos terapéuticos, entonces hay que seguir esas organizaciones que nos marcan el desarrollo de nuestra carrera. Eso es muy importante. Muy importante que nos mantengamos federados y colegiados, y cuando tengamos la oportunidad ya de actuar en Venezuela como Sociedad Venezolana de Agentes Electrofísicos, pues tendremos abierta la inscripción para que se formen y sean miembros de esta organización y poder tener información que viene justamente desde nuestras organizaciones internacionales para mantenernos actualizados y mantenernos al día y en la vanguardia de nuestra profesión. Y bueno, para finalizar, mi mensaje, recordar que somos profesionales legalmente establecidos de libre ejercicio, autónomos e independientes, y que por tal motivo debemos de comportarnos. Así que a mantenerse siempre al día, especializados, directo a los avances que están día a día de una forma muy veloz y tenemos que estar a la vanguardia de cada uno de ellos y
proponerse como un profesional absolutamente de libre ejercicio, independiente y autónomo.